autoridad sabe lo que la Biblia dice, sabe lo que la palabra dice. Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Que nosotros, como le dije, ¿verdad? Si un pastor, ¿verdad?, sabe de autoridad, va a decir, mire, hermano, yo no entiendo eso de lo que me está diciendo, pero si usted cree que esas personas le pueden ayudar, mire, yo le digo, vaya. Y así ha venido alguna persona aquí, ¿verdad? Con el permiso de su pastor. Y entonces, ¿verdad? Pues, y así, o sea, ¿verdad? Ni la persona comete pecado, ni los intercesores también cometen errores en el cual el enemigo puede levantarse en contra de él, porque de eso se trata. Hacer las cosas legalmente, como debe de ser, para que el enemigo no tenga derecho legal de levantarse en contra de nosotros, ni en contra de nuestra familia. Eso es lo importante. Porque nosotros, por decir verdad, a veces, ¿verdad?, como personas que somos y no conocemos, o a veces, ¿verdad?, porque somos, por decir así, ¿verdad?, decía un muchacho hondureño, somos respondones y no nos dejamos mandar. Entonces, ¿verdad?, pensamos que nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos, pero en las cosas espirituales no. En las cosas espirituales o lo sujetamos o lo sujetamos. Así en las cosas espirituales. Necesitamos la luz verde del Señor. Sí, porque yo les voy a decir algo, mire, y esto cualquier intercesor, lo vuelvo a repetir, los intercesores o los que saben de guerra espiritual, un intercesor, uno que sabe de guerra espiritual, le va a decir esto: en el reino de las tinieblas se sujetan a autoridad. Sí, oiga bien, los demonios no actúan por ellos mismos. No, ellos se someten a la autoridad que ellos tienen. Y de esa manera ellos operan. El ejército de las tinieblas, oiga bien, el ejército de las tinieblas está bien estructurado. Está bien coordinado. El único ejército que está bien desordenado somos nosotros como iglesia. Sí, somos nosotros. ¿Por qué? Porque no lo han enseñado qué es autoridad. Porque cuando comenzamos a aprender que nos enseña autoridad, entonces nosotros comenzamos a descubrir lo importante que es la autoridad. ¿Por qué? Porque de seguro, ¿verdad?, que yo como padre necesito, ¿verdad?, de que mis hijos me obedezcan. Primero. Segundo, que si soy, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, soy pastor, y yo quiero que el Señor ser un instrumento del Señor donde yo pueda ser, ¿verdad?, este instrumento que Él pueda usar de una manera grande y poderosamente, yo necesito conocer la autoridad, someterme a la autoridad, porque de otra manera los demonios se van a reír de mí. Las fuerzas del mal se van a reír de mí. ¿Por qué? Porque ellos saben qué es autoridad. Y ellos nunca le van a obedecer a una persona que no conoce autoridad y que no se somete a autoridad y que no está bajo autoridad. Miren lo complicado que esto es, pero es fundamental. Entonces, ¿verdad?, si vemos, ¿verdad?, o lo vamos al 24, ¿verdad?, ahí vamos a ver, ¿verdad?, lo que Saúl declara. ¿Amén? Amén. Dice así, ¿verdad?, la voy a leer. ¿Ah? Es primera de Samuel 15, 24. En el versículo 24, yo voy a leerlo en la versión, no voy a leerlo en otra versión, hermano, porque en esta versión está diferente, pero porque en la versión de ustedes, ¿cómo está en la versión de ustedes? En la Reina Valera. Entonces Saúl dijo a Samuel: lo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Eso dice el 24? Porque temí al pueblo. ¿Qué más dice? Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ahora no te digo, ¿verdad?, que esa palabra pueblo no es correcta. ¿Por qué no es correcta? Le voy a decir, no la interpretaron correctamente. ¿Por qué no la interpretaron correctamente? Porque a la guerra no fue el pueblo, el que fue el ejército. Así es. ¿Verdad? Si usted toma este punto que le estoy diciendo, no fue, está interpretada incorrectamente. ¿Por qué?
Porque Saúl no fue con el pueblo, el que fue con Saúl fueron las tropas, fueron el ejército. Por eso, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad? Está mal, ¿verdad? Ahí interpretada. Por eso quiero leer la verdad en la versión por decirlo del hebreo al español, ¿verdad? Que es la versión israelita. Dice así, 24, dije, ¿verdad? ¿Qué? 15:24. 15:24, ¿verdad? Dice así, lo voy a leer en los nombres, pero recuerden que los nombres aquí, ¿verdad? Vienen en hebreo, porque ya les dije, ¿verdad? Que no es correcto traducir un nombre, sino ¿verdad? Que tiene nada más que transcribirse. Dice así, Saúl le dijo a Shemuel, hice mal al transgredir el mandato de Yahweh y tus instrucciones, pero tenía temor de las tropas. Mire, aquí lo dice correcto, porque aquí aunque le tuvo miedo a las tropas, porque quien andaba con Saúl, ¿verdad? No era el pueblo, el que andaba era el ejército, porque habían ido, ¿verdad? A invadir o a destruir a un pueblo. Entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Que lo primero que Saúl dice ahí, ¿verdad? Es que dice, ¿verdad? Samuel ahí en el 24, Saúl en el 24, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado. Ahora, ahí él reconoce, dice, he pecado. Ahora, ¿contra quién fue que pecó primero? Contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la máxima autoridad. Él es el juez. Él es el Dios. Entonces, ¿verdad? Pero dice así, ¿verdad? He pecado, pues he transgredido el mandato de Yahweh o de Dios. Entonces dice, he pecado, he transgredido el mandato de Yahweh. Y también dije tus palabras, por haber temido al pueblo. Y aquí va en la versión del arameo al español, ya dice pueblo otra vez, como la Reina Valera, pero vemos, ¿verdad? Que en realidad no fue el pueblo que fue, sino eran las tropas. Ahora, pero lo importante aquí no es el pueblo ni son las tropas. Aquí lo importante es que veamos que Saúl no se sujetó a Dios, tampoco a su autoridad aquí en la tierra, que era Samuel. Ahora, ¿Samuel le había advertido o no le había advertido? Sí. Samuel ya le había advertido. Sí, ya lo había dicho. Ahora, ¿verdad? Cuando nosotros ya conocemos, ¿verdad?, de qué es autoridad, qué es ser autoridad y estar bajo autoridad, nosotros sabemos que ya no vamos a cometer ese pecado, ese error. Porque el día que lo cometamos, oiga bien, el día que lo cometamos, nosotros ya no tenemos perdón. Es tan así. Porque si usted lee más abajo, se da cuenta que Dios ya no perdonó a Saúl. Aunque él lo reconoció. Porque ahí lo está reconociendo o no lo está reconociendo. ¿Verdad que lo está reconociendo? Él dice, he quebrantado el mandamiento de Dios. Y he pecado contra ti, le dije, porque no te hice caso. O sea, él dice, he pecado porque he roto el mandamiento de Dios, desobedecí. Pero no solo contra Dios, sino contra las instrucciones de Samuel, porque ya Samuel ya le había dicho. Eso quiere decir que Saúl sí sabía de la autoridad. ¿Pero qué pasó? Él se acobardó y le tuvo más miedo al hombre que a Dios. Note bien, ¿verdad? Es peligroso. Cuando ya el Señor nos enseña algo y nosotros no somos capaces de mantenernos firmes ante lo que Él nos ha dicho. Porque Saúl no se pudo mantener firme ante lo que Él le había dicho, lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Es necesario que nosotros, ¿verdad?, te pongamos atención. ¿Por qué? Porque como le digo, si nosotros, ¿verdad?, no obedecemos, si no nos sujetamos a las autoridades que Dios ha puesto, no vamos a poder, como decir, hacer la voluntad de Él. Eso no quiere decir, oiga bien,
Cuando digo esto, eso no quiere decir, por decir así, de que yo voy a dejar de ser pastor, o mis hijos no pueden llegar, por decir, no va a llegar a tener un ministerio. No, no se trata de eso. No, si yo en desobediencia puedo seguir siendo pastor, mis hijos pueden llegar a ocupar lugares también de pastores, de otro por decir, lugar en un ministerio. No, no. Pero lo que pasa es que cuando nosotros desobedecemos lo que Dios ya nos dijo, entonces Él nos desecha. A Saúl lo desechó. Y dice, ¿verdad? Que aquí lo dice, ¿verdad? O en este versículo estamos viendo que Él lo reconoció, pero ya Dios no le perdonó. Porque lo hizo con conocimiento. Ya ustedes aquí están sabiendo de lo que es autoridad. El día de mañana, cualquier error que vayan a cometer ustedes, que vaya a cometerlo yo, no tenemos excusa delante de Dios. Porque ya lo sabemos. Alguien puede cometer tal vez cualquier error y puede ser perdonado por Dios porque no conocía de lo que es autoridad. Pero ya conociendo lo que es autoridad, si nosotros somos rebeldes o desobedientes, como de ahí, o obstinados, como decía ahí, ya no tenemos perdón, porque ya Samuel le dice a Saúl, porque Dios habló y tú no prestaste atención a lo que él dijo. Dios nos está hablando y nosotros necesitamos prestar atención, porque de lo contrario, de no prestar atención, entonces lo vamos a ver, como decir, en graves problemas. Tanto que dice aquí que él no perdonó a este hombre que se llamaba Saúl. Y sabemos, ¿verdad?, de que quien lo puso fue él mismo. Entonces note bien, ¿verdad? No es un hombre que se puso así, por decir así, en aquel lugar porque quiso, no, fue el mismo Dios. Pero el mismo Dios lo destruyó. Y no solo eso, sino, ¿verdad?, que no perdonó lo que este hombre, ¿verdad?, había hecho. ¿Por qué, verdad? Porque lo calificó, ¿verdad?, como dos pecados graves de que Dios no tolera. Para que nosotros entendamos, ¿verdad?, que tanto la desobediencia como la rebeldía son dos pecados que Dios no tolera. Que eso quede bien claro en nosotros. Acuérdense, los dos pecados, ¿verdad?, que Samuel cometió, este hombre de Saúl cometió, fue desobediencia y rebeldía. Ahora, ¿verdad?, estos dos pecados, ¿verdad?, fueron suficientes para que no solo perdiera el puesto como rey, también su familia fue destruida. Oiga bien, también su familia fue destruida. Y no solo eso, sino que perdiera hasta la misma vida. Porque después de ahí, este rey ya no pudo ver más la mano de Dios sobre su vida, porque Dios se había alejado de él. Amén. Así verá que tomemos en serio lo que la palabra dice, porque una cosa es que le diga un hombre a uno y otra cosa es que Dios lo diga. No, por el hombre nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, pero con Dios no. Por eso, ¿verdad?, es necesario, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, acatemos, ¿verdad?, lo que la palabra dice, ¿verdad? Ahora, ¿verdad?, vamos a irnos, ¿verdad?, para seguir viendo, ¿verdad?, de lo que es autoridad. Ya vimos aquí, ¿verdad?, que Samuel, al ser desobediente y obstinado, como dice allí, ¿verdad?, la palabra, en la Reina Valera, pecó, ¿verdad?, contra Dios y contra Samuel. Dios era la autoridad, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad?, que es la máxima autoridad, y es, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad?, cuando estamos hablando aquí, estamos hablando de autoridades espirituales. Acuérdense, ¿verdad? Estamos hablando de autoridades espirituales. Eso no quiere decir
que solo vamos a respetar las autoridades espirituales y las terrenales no las vamos a respetar. No, no, hermano, es igual. Así como respetamos a una autoridad espiritual, así también tenemos que respetar a una autoridad O al revés. natural. ¿Por qué? Porque es el mismo orden. No es otro orden, es el mismo. Ahora, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Que la autoridad espiritual es superior. Oiga bien, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, es más superior la autoridad espiritual que la autoridad natural. Y para esto, ¿verdad? Para que así lo veamos, ¿verdad? Más claro, vamos a irlos a Mateo, ¿verdad? Que es donde vimos, ¿verdad? Estuvimos viendo unos cuantos versículos, ¿verdad? Que fue en Mateo capítulo 8, ¿verdad? Mateo 8. Sí, Mateo 8, vamos a ir a Mateo 8. Y esto es bien importante, ¿verdad? Pongan cuidado que este es un ejemplo de lo que es autoridad. Amén. Y que de ello tenemos que aprender. 8:5, ¿verdad? 8:5. Vamos a leerlo todo porque este día no vino Juan Manuel y es necesario, ¿verdad?, que vea, ¿verdad?, cómo fue que Jesús se encontró con este hombre, ¿verdad?, que era un militar. Mateo, ¿qué, perdón? 8:5. 8:5. Y esto, ¿verdad?, es lo que nos describe, ¿verdad?, de lo que es conocer, ser autoridad y conocer autoridad. Amén. Dice, ¿verdad?, el versículo 5, dice, al entrar, dice Jesús, dice, en Capernaum, dice, se le acercó, dice, un centurión y le suplicó, diciendo, Señor mío, mi siervo yace, dice, en casa, paralítico y en gran aflicción. Eso quiere decir, ¿verdad?, de que esta enfermedad, que no está bien, ¿verdad?, que esta enfermedad que este hombre tenía, una enfermedad como que un demonio estaba atormentando a esa persona. Porque dice, en gran aflicción. ¿Y quiénes son los que afligen? Los demonios. Los demonios. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, desde el punto de vista que este hombre está declarando aquí, ya nos damos cuenta nosotros, que ahí lo que estaba operando, el que estaba atormentando a ese hombre era un demonio. Demonio, sí es cierto. Ahora, ¿verdad?, dice el versículo 7, dice, Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. O sea, Jesús, ¿verdad?, pues él era movido a compasión, ¿verdad?, cualquier persona, ¿verdad?, que encontraba enfermo, ¿verdad?, pues él solo tenía que ver que esa persona tenía fe para ser sanado y él lo sanaba. Amén. Pero la persona tenía que tener fe, o la persona que se ponía por ese enfermo tenía que tener fe. Sí. Y era lo único, era el requisito. Sí. O sea, esa persona tenía que tener fe para ser sanado. Y si alguien iba por otra persona, ¿verdad?, que estaba enfermo, esa persona que iba tenía que tener fe. Y la otra persona era sanado. Amén. Eso sucedió varias veces. Aquí estamos viendo una vez, ¿verdad? Ajá. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que el enfermo estaba en casa. Pero quien sabía, creyó, ¿verdad?, de que si él iba de Jesús, del Señor Yeshua, y le pedía que lo sanara a su siervo, lo iba a sanar. Entonces, ¿quién creyó? El centurión, ¿verdad? No fue el enfermo, fue. Eso lo da a entender, ¿verdad?, porque nosotros entendamos de que si vamos a pedir oración, por decir por nosotros mismos, tenemos que tener fe. Y si vamos a pedir oración por otra persona, nosotros que la estamos pidiendo tenemos que tener fe de que en el momento que nosotros paramos por aquella persona, esa persona ya fue sanada. ¿Sí entienden eso? Amén. Esto es bien importante. Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? Entonces, ¿verdad? En el versículo 8, ¿verdad? Sí, no. En el 8, ¿verdad? Ya vimos el 7, Jesús, en el 7 dice Jesús, yo iré. Pero ¿qué responde el centurión? En el 8 dice, el centurión contestó diciendo, Señor mío, no me considero digno de que entre bajo mi techo, sino solo di la palabra y mi siervo sanará. Ahora, note bien, ¿verdad?,
que aquí lo importante no es que Jesús haya sanado al enfermo. No, aquí lo importante es que nosotros conozcamos lo que es la autoridad. Ese es el punto importante aquí. Que nosotros sepamos qué es autoridad. Este hombre, ¿verdad? ¿Por qué estaba diciéndole a Jesús, verdad? Porque pone a pensar para Jesús, pues ¿quién? Yo creo que en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Quién no querría tener el que sabía que Jesús era el Hijo de Dios o era Dios? ¿Usted cree que cualquier persona que supiera eso, usted cree que no querría llevarlo a la casa? Sí. No, yo creo que era el privilegio más grande. Que, por decir, imagina usted por la historia, decir, un día tuve a Jesús aquí en la casa, a Yeshua, y comimos juntos, y los echamos un vino juntos con él, porque dice que le gustaba beber vino. No era borracho, oiga bien, una cosa es emborracharse, Y una cosa es tomar, una cosa es tomar vino en orden. Una copa. O sea, ¿verdad? Dios nunca prohíbe el vino, oiga bien. Qué hermoso. Dios nunca prohíbe el vino. Lo que Dios prohíbe es emborracharse. Por eso, ¿verdad? Cuando vemos lo de la cena, dice allí, dice, y nunca más volveré a tomar del fruto de la vid hasta mi regreso. Así que preparémonos, porque si vamos a estar allí en el milenio, vamos a echarnos una copa de vino. Una copa. Y de lo bueno. Y que venga una copita. Sí, así es, hermano, es así de serio. Tal vez se lo diga riéndome, ¿verdad? Pero es así de serio. O sea, él dijo que iba a volver a tomar del jugo de la vida a su regreso, no a su tiempo, ¿no? A su regreso. Ay, Señor. Entonces, ¿verdad? Al regreso de él, ¿verdad? Ahora, puedes pensar, cualquier persona que un jefe le diga, mira, vamos a hacer esto, esa persona va porque el jefe lo está diciendo, me lo está pidiendo. Ahora, pero si es Jesús que me lo está pidiendo, vamos a ir, mira, nosotros vamos a echarle una copita. ¿Usted qué voy a despreciar? Si es el jefe que me lo está diciendo. El jefe de jefe. El Señor de señores. El Señor de señores, el Rey de reyes. Y le dices, venga tu reino. Venga tu reino, tu siervo. Y venga la sangre de Cristo. Sí, entonces ponga a pensar, ¿verdad? Porque se trata de Él. Y Él dice que claro que esto no es parte de la enseñanza, pero Él dice que a su venida iba a volver a hacerlo. Qué precioso. Iba a volver a hacerlo. Por eso le digo, ¿verdad? Que tenemos que estar preparados para ese día. Imagina usted, las personas que nunca han tomado vino. Fíjese, te voy a decir una... Ajá. Los que les gusta que se agarran de ahí. Sí, eso es verdad. Eso Pues es, que Jesús tomaba. sí, eso es verdad. Cualquier persona la va a decir, pero por eso nosotros tenemos que responder de acuerdo a la palabra. Decir, mira, sí, el Señor tomaba y dice que a su regreso va a tomar vino, pero no era borracho. Y aquí lo que la palabra condena es el borracho, no el que tome vino. Sí, o sea, para eso la palabra, para aclararle a la persona, mira, es cierto, aquí el Señor dice que a su regreso va a volver a tomar el jugo de la vid, pero aquí no está hablando de borracho. Si tú eres un borracho, pues arrepiéntete, porque los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Sí, es bien fácil, hermano. O sea, aclararlo, porque una de las cosas, ¿verdad?, que yo no me puedo callar ante lo que la palabra dice, ¿verdad?, es que yo tengo que decir lo que la palabra dice. O sea, yo no puedo callarme ante eso, ¿verdad? Claro, como dice Juan Manuel, cualquiera que le guste eso y que le guste ser desordenado, ¿verdad?, lo puede tomar, ¿verdad?, como algo, que dice, no, pues es La así. excusa. Ajá, como excusa. Pero la palabra no te deja sin excusas. La palabra es como dice, pues lo dice que como espada. Es como martillo, dice que lo da en la cabeza. En Isaías dice que es como martillo. Ahora imagínate que le dejen caer un martillazo a uno. Entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Pero lo que tenemos que ver ahí, ¿verdad?, es que volvemos otra vez, ¿verdad?, a lo que es, ¿verdad?, autoridad. Dijimos, ¿verdad?, que cualquier persona, ¿verdad?, en aquel tiempo que entendiera, que conociera quién era Jesús, lo hubiera querido tener en su casa. Amén. Ejemplo de ello, ¿verdad?, fue Zaqueo. Hasta la alabanza lo dice Zaqueo, siendo chaparrito y viviendo en Jericó. Pero un día dice que vio a Jesús.
¿Y qué pasó? Se arrepintió. Y no solo se arrepintió, sino que lo invitó a la casa. ¿Y era qué? Un publicano, un cobrador de impuestos. Era un pecador de lo que la gente no quería ver. Pero se arrepintió. Y Jesús, ¿verdad? Imagínate, no te bien la fe de este hombre. Dice que Jesús iba con la multitud por la calle, por decirlo así, predicando. Ahora, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? Era de una estatura, ¿verdad? Bastante baja, ¿verdad? Porque él no podía verlo, en la multitud no podía verlo. Entonces se le ocurrió una idea y dijo, me voy a subir a este árbol. Eso era fe, ¿verdad? Y amaba a ver al maestro. Eso quiere decir que lo deseaba. Creo que tenemos que hacer nosotros también, desearlo. El árbol de nosotros, el de Zaqueo era un sicomoro. El de nosotros, ¿verdad? Tiene que ser cuando estamos alabando. Que tenemos que subirnos al árbol para entrar en su presencia y verlo. Amén. Ahora, pero Zaqueo dice, ¿verdad? De que, di la palabra de que, viendo la multitud, dijo él, no, pues aquí no hay esperanza de que yo vea al maestro. Pero me voy a subir a este árbol. Y dice que era un árbol de sicomoro. Entonces, ¿verdad? Dice que se subió. Ahora, ¿verdad? Cuando vio la iguana ya subida a Jesús, ¿verdad? Le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende. No fue Zaqueo el que lo invitó. Fue Jesús que se invitó solo. Qué atrevido que es Jesús, ¿verdad? Sí, porque no fue Zaqueo el que lo invitó, sino que le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, que a tu casa voy a ir. ¿Note bien? Y la gente que estaba allí, los religiosos, imagínese usted, los que se creen cristianos y no son. Imagínate cómo se pusieron. Si sabían que ese hombre era un recaudador de impuestos y que era lo peor del pueblo. Y él dijo cuando Jesús le dijo eso, no, imagínate usted, si subir, le costó subir al árbol. Pero bajarse fue lo más rápido que pudo. Y se fue a la casa, a arreglar a la casa, porque alguien tan importante como Jesús lo iba a visitar por primera vez. Entonces no te bien más, por eso Badilla, ¿verdad? ¿Quién no iba a querer tener a Jesús en su casa? Si nos cuenta la historia de Zaqueo, nos cuenta de que Zaqueo dice que se emocionó, se alegró tanto de que corrió, dice, a su casa. Y cuando estaba allá frente al maestro, le dijo, maestro, si he defraudado a alguien, le dijo, le devolveré a él cuadruplicado. O sea, le dijo, si le he robado una parte, le voy a devolver 4. Oiga bien, él sabía que había cometido ese error de robar. Porque era cobrador de impuestos. Él dijo, si le he robado a alguien, dijo, yo le devolveré 3 partes más de lo que le robé. Le voy a volver, en lugar de una, le voy a volver 4. No quiere que tenga dinero. Pero note bien, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros, oiga bien, qué pasa cuando la presencia de Dios está ahí y nosotros la podemos sentir? Fue lo mismo que le sucedió a Zaqueo. O sea, cuando la presencia de Dios está ahí y nosotros la podemos sentir que está ahí y estamos seguros de que está ahí y nadie nos puede decir, no es verdad, nosotros sabemos que está ahí. Zaqueo nadie le podía decir, no, Jesús no está aquí. No, si lo estaba viendo ahí. Estaba comiendo ahí con él. Por eso él podía decir con toda seguridad, maestro, si le he robado a alguien, no, yo se lo voy a volver. Y se lo voy a volver con creces. Y así fue. Los religiosos se fueron más condenados de ahí. Y él quedó salvado en su casa. Porque a la casa le llegó la salvación. La presencia del Señor se declaró. Por eso es que le digo yo, hermano, alabe, adore, y desee que esa presencia ahí, porque lo va a sentir. Si usted hace caso a lo que yo le estoy diciendo, lo va a sentir. ¿Y por qué se lo digo? Porque me lo contaron. No, si me lo contaron, le dijera, hermano, me han contado que cuando se adora, se siente la presencia de Dios. Se lo dijera así, hermano. Pero no le digo así. Le digo, hermano, solo tenemos que decidirnos.
Porque cuando nos decidimos, entonces es cuando lo podemos sentir y podemos sentir que ahí está. Amén. O sea, no vamos a decir, no, pues lo dice en su palabra, si su palabra lo dice, es verdad. No, hermanos. Creamos su palabra, pero creamos que si lo queremos sentir, lo vamos a sentir. Y va a andar con nosotros. Va a andar ahí con nosotros. Y usted va a saber de que allí está, que allí anda con usted. Eso es mejor, hermano. Es mucho mejor. Entonces ponga a pensar, ¿verdad? Saqueo, ¿verdad? Por eso dije, ¿verdad? Que cualquiera en aquel tiempo deseaba tener al maestro, a Yeshua, en la casa. Y como ejemplo tenemos a este hombre. Hay muchos más, pero el que más me gusta es este hombre. Porque este hombre no ocupó de invitarlo. Jesús invitó a la casa a este hombre, le dijo, Saqueo, desciende. Yo ya vi tu corazón. Ya vi tu corazón que quieres conocerme, que quieres arrepentirte y que quieres tenerme en tu corazón. ¿Usted cree que Dios nos desea que nosotros lo tengamos en nuestro corazón? Amén. ¿Usted cree que nos desea que nosotros podamos sentir, que podamos decir, aquí está conmigo en este momento? Lo puedo sentir. Siento que lo tengo aquí. O siento que lo tengo aquí. No, hermano, eso es lo más maravilloso. Lo más hermoso que puede haber. Que nosotros podamos sentir. Ahora puede pensar si ya pasa por lo menos 3 días ahí con nosotros. Morando con nosotros. Siempre. Ahora está bien. O sea, una cosa es que lo tengamos en el corazón, oiga bien. Sí. Una cosa es que lo tengamos en nuestro corazón, pero otra cosa es que lo sintamos como persona. Amén. De esa parte que yo estoy hablando. O sea, que lo podamos sentir como persona que Él es. Tu presente. Que nosotros podamos decir, aquí está la persona de Él, aquí está. Yo lo siento, aquí está. Eso cambia todo, hermano. Eso cambia todo. Y eso fue lo que sucedió con Saqueo. Entonces, ¿verdad? Esto para que usted lo desee. Y como le digo, si me hubieran contado, yo le dijera, me lo contaron, hermano. Pero no, hermano. Se lo cuento porque lo he vivido. Y sé que si yo lo sentí tan hermoso, esos momentos, esos días, yo creo que toda persona que lo ha tenido a su lado se da cuenta de lo que eso es. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Para que nosotros nos demos cuenta que este Dios tan grande y maravilloso, ¿verdad? Sí lo podemos tener junto con nosotros. Amén. No por lo que su palabra dice, sino por lo vivido. Amén. Amén. Acuérdate, una cosa es la palabra, otra cosa es que usted lo pueda vivir. Entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Que dijimos, ¿verdad? Que este hombre se encontró tan indigno que no quiso que el maestro fuera a la casa de él. Pero una cosa sí, este hombre le causó admiración al maestro. Es que este hombre, ¿verdad? Sabía que era ser autoridad y estar bajo de autoridad. Y el punto aquí importante es que nosotros sepamos qué es autoridad. ¿Por qué dije, verdad? Porque son 2 puntos importantes. Porque si nosotros no sabemos qué es autoridad, no vamos a ser temidos en el mundo espiritual. También es posible, oiga bien, que nuestra familia tampoco se sujete. Porque si nosotros violamos la ley, si nosotros violamos la autoridad, ¿cómo se va a sujetar a alguien a nosotros? ¿Cómo nuestros hijos se van a sujetar a nosotros? ¿Ah? No lo van a hacer porque si nosotros no lo hacemos, nuestros hijos no lo van a hacer tampoco. Aunque no lo sepan, oiga bien. Aunque no se den cuenta nuestros hijos, pero hay alguien que sí lo sabe, que es Satanás. ¿Sí? O sea, tal vez nuestros hijos no lo saben, pero Satanás sí lo sabe. Ahora, ¿quién es el que va a usar a nuestros hijos para venir en contra de nosotros? Satanás. Sí, es cierto. ¿Por qué? Por la falta que nosotros hemos cometido. Sí.
Así verá que es necesario que las cosas se hagan bien. Entonces, ¿verdad? Que vimos, ¿verdad? En el versículo 8, ¿verdad? El centurión le dice al Señor Yeshua, al Señor Jesús, no soy digno de que tú entres en mi casa. O sea, ¿verdad? Yo indigno. Pero la cosa importante aquí, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entender es que este hombre era una autoridad. Y estaba bajo de autoridad. Sabía que era estar bajo autoridad y que era ser autoridad. Entonces, ¿verdad? El versículo 8 dice, ¿verdad? 9. El 9 dice, porque yo también soy hombre bajo Autoridad. autoridad. Mira lo primero que dice. En el 9 dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados bajo mi mando. Y digo a este, ven, y él va. Y al otro, ven, y él viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. No hay ejemplo de autoridad más claro que ese, hermano. Mire, vamos a ver lo que es autoridad, vamos a ver mucho, partiendo de Moisés, luego con David. Y nos vamos a dar cuenta de lo que es autoridad. Pero yo no encuentro un ejemplo tan claro, tan contundente como es este ejemplo de lo que es la autoridad. Porque este hombre pudo saber la autoridad que había en Jesús, porque él era autoridad. Porque si él no hubiera sido autoridad, nadie, oiga bien, nadie más le había dicho a Jesús lo que Jesús era. Usted puede ver en el Nuevo Testamento que alguien más le dijo a Jesús, reconoció la autoridad de Jesús como este hombre la reconoció. Pero aquí vemos porque él era autoridad y dice que estaba bajo de autoridad. Entonces a él se le hizo fácil. Note bien, ¿verdad? Que este hombre, ¿verdad? Está hablando de algo natural. Porque él está diciendo eso, mira, yo soy hombre bajo de autoridad, con soldados a mi mando y siervos. Ahora, pero lo que él estaba pidiendo a Jesús no era algo natural. Lo que él estaba pidiendo a Jesús era algo espiritual. ¿Y cómo era eso? Que este hombre, enfocándose en lo natural, le estaba diciendo a Jesús lo que necesitaba en lo espiritual. ¿Ah? Note bien, cómo este hombre lo que necesitaba, ¿verdad?, era espiritual y se enfocó, le describió las cosas naturales a Jesús, al Señor Yeshua, para pedirle lo que él necesitaba en lo espiritual. Este hombre sabía de que Jesús era un hombre bajo de autoridad. Porque al decirle eso, ese hombre sabía que Jesús era un hombre bajo de autoridad. Por lo tanto, y sabía cuál era la autoridad de Jesús. Él sabía que la autoridad de Jesús estaba sobre lo que él buscaba. Por eso no se le hizo difícil decirle a Jesús, di la palabra. No era un soldado romano que le iba a hablar a Jesús, era un demonio. ¿No te dice la diferencia? Por eso le digo, una cosa es la autoridad espiritual y otra cosa es la autoridad natural. Pero el diseño es el mismo. No cambia. No cambia, es el mismo. Porque este hombre le describió a Jesús. Y le dijo, yo soy esto, tengo a alguien sobre mí, pero yo tengo hombres a cargo. Ahora, yo sé que tú tienes uno que está arriba de ti. Y tú eres autoridad. Y lo que tú digas, eso será. Pues dijo Jesús, no he encontrado fe, dijo. Si ve usted el versículo más abajo, Jesús dijo, no he encontrado fe en todo Israel, como la fe que hay en este hombre. ¿Por
como le digo, usted puede buscar en todo el Nuevo Testamento a ver si hay alguien que le dice esas palabras al Señor Yeshua. No hay nadie más que ese hombre, que es una autoridad, que está abajo de autoridad. Él es el único que puede reconocer quién es Jesús como autoridad. Ahora, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Lo que aquí ya vimos, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Para saber, ¿verdad? Acerca de lo que le dijo a Jesús, vamos a irnos a Juan, al libro de Juan. Juan. ¿Primera o segunda? No es el libro, Ah, no las cartas. bueno. Primero vamos a irnos al libro de Juan 5:19. Allí vamos a encontrar algo, ¿verdad? De lo que este hombre le dijo a Jesús, al Señor Yeshua. 5:19 le dije, ¿verdad? Sí. Amén. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Dice, ¿verdad? Ahí la palabra del Señor va a decir así. Pero respondiéndole Jesús dijo, de cierto les digo, que el Hijo nada puede hacer por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque las cosas que el Padre hace, También lo hace. esas también hace Él, el Hijo, de igual modo. No te bien, ¿verdad? ¿Qué está diciendo allí Jesús? Realmente, ¿Que Él hace lo que Él quiere? no. Entonces no tenemos otra alternativa, ¿verdad? Nosotros podemos también hacer lo que nosotros queremos, si somos seguidores de Él. Si nosotros somos seguidores de Él, nosotros no podemos hacer algo que va en contra de lo que Él hizo. No, Él dice que se sometió hasta la muerte. Sí. Y muerte de Cristo. Oiga bien, porque ¿quién fue el que le dijo que iba a morir? ¿Se dijo él mismo o le dijo el Padre? El Padre. Le dijo el Padre, pero dice que hasta la muerte. Porque fue el Padre que lo puso como ese, por decir así, ¿verdad? Como ese cordero. Entonces note bien, ¿verdad? Que aquí, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Ese principio tan fuerte, tan poderoso, ¿verdad? De que Él así actuó y Él quiere que nosotros así también lo hagamos. Ahora, ¿qué le daba a Jesús de que Él, ¿verdad? Fuese así? Al hacer, ¿verdad? Ese hombre sujeto al Padre, por eso dice, no hago nada de mí mismo. Todo lo que yo hago, lo hago porque hay alguien que lo hace. Y como Él lo hace, me manda que yo lo haga. Tal como Él lo hace, así tengo que hacerlo yo. Amén. Entonces, si Él fue obediente, ¿yo tengo que ser rebelde? No. De ninguna manera, no. Él se sometió como hijo al Padre. Pero no solo se sometió como hijo al Padre, sino como siervo a su Señor. Porque en Isaías, si usted busca en Isaías, no dice el hijo, dice el siervo. O sea, Él se sometió como hijo y como Sí. siervo. Y yo les he dicho que es la misma con nosotros. Nosotros somos siervos y somos hijos. Amén. Ahora, pero lo que somos como hijos no lo tenemos como siervos. Porque como hijos somos herederos. Como siervos no somos herederos. Amén. Amén. Acuérdense, como hijos, Somos herederos. Pero como siervos No somos herederos. no somos herederos. Solo somos simples trabajadores. Amén. Amén. Por eso dijo el mismo, ¿verdad? Siervos inútiles. Porque dice que es lo que somos delante de Él. No somos nada importante delante de Él como siervo. No somos nada importante delante de Él. Nada más que dice siervos inútiles. Por eso que yo no me gusta cuando oigo así predicadores, ¿verdad? Que son poderosos, que no sé qué, y el poderoso profeta de Dios, poderoso apóstol de Dios. Y si Él dijo, Él no dijo eso. Él dijo que éramos inútiles.
¿Cómo voy a decir yo que yo soy poderoso? ¿Cómo voy a decir yo que soy un poderoso profeta, un poderoso apóstol, si él dice que soy un siervo inútil? No, eso no está de acuerdo con lo que él dice. Entonces yo lo único que me puedo considerar es que soy un siervo inútil, porque dice que lo que hago no es nada nuevo. Es lo que él ya hizo. Bendito Dios. Por eso soy tan poca cosa delante de él. Porque no hago más que hacer lo que él manda, lo que él ya hizo, lo que él ya dijo. Amén. Amén. Esa es mi condición como siervo. Como hijo, ya no, porque como hijo soy heredero. Amén. Y soy amado. Así es verdad que eso ya cambia, ¿verdad? Por eso es necesario, ¿verdad?, reconocer que soy como siervo y que soy como hijo. Tengo que dejar de ser siervo para llegar a ser, Hijo. porque el siervo no hereda, el que hereda es. El hijo. Así ven que es bien importante, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿verdad? Vimos aquí en el versículo 19, ¿verdad?, que él dice, ¿verdad?, que él no hace lo que él quiere, sino lo que ve hacer al Padre. Vamos a ir otra vez a... ¿Cuándo lo voy a decir? Creo que me equivoqué. Vamos a irnos al 8. Y allí habla también de lo que es Y allí mismo, ¿ah? 8 de allí aquí. mismo. Sí, ahí cerquita, pero no encuentro la parte que lo noté. Espérame tantito, voy a ver si me encuentro así. Pero es en el capítulo 8. El capítulo 8 de Juan. Sí. Y ella habla también de lo que es Ahí mismo en Juan. sí. Pero quiero encontrar el versículo, ¿cuál es el que vamos a leer? No es el 29. ¿Mm? No es el 29, el versículo 29. Espérame tantito, voy a buscarlo. No es el 29, sí, el 29 El habla de, 27. habla de eso, pero no. El 27. El 27, Y los hombres se maravillaron diciendo que hombre es este que los vientos y el mar le obedecen. no, no es tampoco ese. Como dice para que lo busquemos. Porque habla acerca de lo que él dice, lo que le dije, de que él dice así, de que lo que ve hacer el Padre es lo que él hace. Y sí lo noté, pero ¿dónde lo noté? Ahorita lo busco. Ok, así lo vamos a dejar, vamos a seguir entonces busque los términos de ahí, por favor, de lo que es 8:38 no es. ¿Ah? 8:38 no es. ¿De Juan? De Juan. Pero Juan no tiene, ¿sí tiene 38? Sí, ¿verdad? Déjame ver. Sí lo tengo en Juan 8:38.
Pero no veo que tenga 8:38. Ah, es Lo que estoy en yo he Mateo visto Juan con mi 8:38, padre, sí. eso hago. Ok, aquí habla el 38 de eso, dice así. Recuerden que Juan 8, 38. 38 dice, lo que yo he visto con mi padre, eso hablo a ustedes. O sea, él dice allí, voy a leerlo aquí otra vez, porque dice, lo que yo he visto con mi padre, eso hablo. O sea, él dice, yo no hablo nada de que no he oído hablar al Padre. O sea, eso hablo, eso digo. Porque en esa escritura aquí le digo que yo encontré, dice, ¿verdad? Que lo que él ve hacer al Padre, eso hace. Y lo que oye decir al Padre, eso mismo es lo que él declara o dice. Entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Que él, ¿verdad? Lo que nos da a entender ahí, ¿verdad? Es que él siempre estuvo bajo de autoridad, porque si vemos este versículo, ¿verdad? Como lo vemos en el 38, ¿verdad? Y 8:38 dice, lo que yo he visto. O sea, ¿verdad? Él nunca hizo, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Allí en la escritura que vimos del 5:19, él dice que él nunca, ¿verdad? Hizo algo por sí mismo, sino que todo lo que hacía, era viendo al Padre o recibiendo órdenes del Padre. Amén. Así, ¿verdad? Que esto, ¿verdad? Es bien importante para que nosotros entendamos, ¿verdad? Que si él, como el Hijo, se sujetó, nosotros también tenemos que sujetarlo. Ahora, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? A la parte, ¿verdad? Estamos viendo aquí, ¿verdad? La parte, ¿verdad? Lo que es la parte, ¿verdad? A través de la Biblia, o vamos a decir espiritual, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, ¿verdad? Voy a la parte, ¿verdad? En la práctica, que nosotros ya tenemos que hacerlo. Porque tenemos que llevarlo a la práctica, porque él dice que el que escucha su palabra y no la pone en práctica, dice que él lo comparará al que la pone en práctica, dice que lo comparará con el hombre que edificó sobre la roca. Dice que con ese él va a comparar al que pone en práctica su palabra. Pero al que no pone su palabra en práctica, dice que él lo va a comparar con el hombre insensato de que edificó sobre la arena. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Al ver esto, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad? Que en las escrituras que hemos visto, sabemos, ¿verdad? De que él, ¿verdad? Se sujetó a la autoridad, porque allá vimos, ¿verdad? Que él admiró a este hombre. En Mateo vimos, ¿verdad? De que él dijo a este hombre, qué fe que tiene este hombre. Pero vemos, ¿verdad? De que este hombre era un hombre sujeto a autoridad y puesto en autoridad. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Que entender lo que ahí dice, ¿verdad? Y de allí, ¿verdad? Nosotros aprender. ¿Por qué tenemos que aprender de ahí? Bueno, porque dijimos, ¿verdad? De que si nosotros no somos obedientes a las autoridades que nosotros tenemos, ¿verdad? Por decir así, en el trabajo tenemos una autoridad, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí. En cualquier trabajo hay una autoridad. En el pueblo, ¿verdad? Que vivimos en un pueblo pequeño tenemos una autoridad también, ¿verdad? Así Y esa autoridad, ¿verdad? Está abajo de es. Autoridad. autoridad. Así es. Con hombres, ¿verdad? A su mando, ¿verdad? Tenemos al alcalde, ¿verdad? Y tiene, ¿verdad? Soldados. Sí. Nosotros, ¿verdad? Como personas que somos, ¿verdad? Cristianas, nosotros tenemos que respetar a todas las leyes. No solo, ¿verdad? Vamos a decir que vamos a respetar, por decir así, hasta que nos mandan el trabajo. Podemos decir que es de la autoridad, por decir así, que menos importante que la del trabajo, la que tenemos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, por decir así, llegamos tarde al trabajo? O no queremos ir a trabajar porque no queremos ir. ¿Podemos perder un día y llegar al siguiente día ahí como si nada pasó? ¿Será que podemos llegar No. ante ese manager? No. ¿O esa autoridad? Yo creo que no. No podemos llegar así, porque si no vamos, lo primero que va a hacer esa autoridad es llamarnos. Nos va a echar una llamada de bueno, ¿y qué pasó? ¿Que no tenías que estar aquí a tales horas?
¿Y por qué no llamaste? Si tenías un inconveniente. Eso es lo que nos va a decir. ¿Y cómo vamos a responder nosotros? O decimos verdad o mentira, pero algo vamos a hacer. ¿Sí o no? Algo se va a hacer. Los que saben mentir, ¿verdad?, van a tratar de arreglarla de cualquier forma. Ahora, pero una persona que no sabe mentir, pues no va a mentir, sino que va a decir la verdad. Ahora, pero vemos ahí, ¿verdad?, que en el momento que nosotros no nos presentamos a la hora en este trabajo, la autoridad de ese lugar los va a llamar la atención. Cuando no los corra. Porque si no fuimos y no le avisamos, hay muchas probabilidades que los van a correr. ¿Por qué? Pues irresponsables. Oiga, perdón, a mi nieta le sucedieron 2 días llegando tarde, porque tenía descompuesto el carro. Llegaba una... Bueno, cuando ya llegó ella, que la otra le puso el dedo, como están diciendo, ¿verdad?, fue y habló con el jefe y le dijeron que Jennifer estaba llegando tarde, 2 días ya. Entonces el jefe le habló, dijo: Jennifer, pase para acá. Entonces ya le dijo que qué pasaba, que por qué estaba llegando 2 días tarde. Entonces ella le dijo ella la verdad, que tenía descompuesto su carro. Entonces él inmediatamente le extendió un cheque. Así es, ¿verdad? No te bien, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Por eso les digo, ¿verdad?, que tenemos que tener una explicación. Sí. Lucy, es Juan 12. ¿Juan 12:50? No sé. 12:49. 12:49. Vamos a irlo. Yo aquí, que yo no podía dejar en vergüenza, hermano. Imaginen ustedes que esta es la palabra más importante, la de Juan 12. Y que yo no encontré, imagínate cómo iba a quedar yo aquí. Juan 12:49. Amén, ¿ya lo tienen? Amén. Dice, ¿verdad? Gracias, Lucy. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió es quien me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Usted cree que el enemigo quiere robar esa palabra, hermano? Esa palabra es la más contundente, la más poderosa. Porque ahí yo comprendo de que Él dice: yo no vine para hacer lo que yo quise, yo vine aquí para hacer la voluntad del Padre. Entonces ahí vemos que Él, ¿verdad?, siendo autoridad, Él estaba sometido absoluta y totalmente a la autoridad del Padre. Él nunca hizo algo porque Él quiso, no, Él todo lo que hizo, lo hizo porque así se lo ordenó el Padre. Por eso, ¿verdad?, es que nosotros, ¿verdad?, vemos esa autoridad de Jesús, ¿verdad?, y la gente, si usted ve, ¿verdad?, en Juan 8, habla, ¿verdad?, que dice que la gente se maravillaba, porque dice que les hablaba como alguien que tenía autoridad. Dice como los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? No eran los escribas y los ancianos, eran los jefes del pueblo. Los religiosos. Sí, la gente que conocía de la ley. Pero la gente, el pueblo decía: pero este hombre los habla diferente. No los habla como ellos los hablan. Él los habla con autoridad, como alguien dice que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a autoridad. Era autoridad, pero estaba sujeto a autoridad. Ahora, ¿qué pasa, verdad, si nosotros decimos que somos autoridad, pero no estamos sujetos a autoridad? ¿Vamos a tener autoridad? No. De ninguna manera. Ejemplo de esto, mire. Vemos, ¿verdad?, que Jesús sanaba toda clase de enfermedad. Toda clase de enfermedad, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué se le sujetaban todos los espíritus se le sujetaban a Él? Porque dice que a Él se le sujetan todos gobernantes, potestades, principados. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿verdad?, que la gente que sabe de guerra espiritual sabe de que el reino de las tinieblas está bien estructurado.
dije, ¿verdad? Que el único ejército que está, ¿verdad? Que está en desorden es la iglesia, porque no conocemos autoridad. Pero el día que conozcamos, oiga bien, el día que nosotros conozcamos autoridad y nos sujetemos a autoridad, ese día vamos a ser temidos por el ejército enemigo. Sí. Hasta Amén. por el Ese propio día, enemigo. Amén, que sí. Nadie, ninguna fuerza demoníaca podrá parar delante de nosotros, porque sabe que somos personas de autoridad bajo de autoridad. Autoridad. Amén. Que sí. Eso es lo que lo garantiza. Ahora, ponga a pensar que Jesús, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? Que se le sujetaba, y esa palabra que se le sujetaba a todos los gobernantes de principados, ¿verdad? Toda clase de enfermedades, demonios, ¿verdad? Se le sujetaban. Él no necesitaba de pelearse ahí con ellos, no, si con solo verlo, y hasta le decían, por decir así, un ejemplo. ¿Qué pasó, verdad, con el endemoniado gadareno? No, si cuando vio a Jesús de lejos, a Yeshua, él le dijo, hijo de Dios, ¿qué tenemos contigo? ¿O qué tengo contigo? No, Jesús no le había dicho nada, ni siquiera se había dirigido a él, pero el mismo demonio sabía la autoridad, quién era Jesús. Amén. Y con solo estar en la presencia de Jesús allí, aquel demonio temblaba, Sí, tenía miedo. porque sabía que allí había alguien con autoridad, bajo de autoridad. Amén. Entonces que le digo, no, pues déjame, le digo, déjame meterme allí en esa parvada de cerdos. Pero digo, Jesús, pues ahí te quieres meter, vete ahí. Mi padre no le decía nada. Note la autoridad. Cuando se conoce autoridad, de autoridad, estamos en la autoridad y estamos sometidos a la autoridad. Entonces, ¿qué pasa, verdad? El enemigo los teme. Entonces, ¿pero qué pasa, verdad? Si nosotros no nos sometemos a la autoridad, Sí. Era una paliza. nosotros no vamos a ser temidos. Nuestros hijos no los van a obedecer. No. Y entonces vamos a pensar, bueno, si yo soy cristiano, porque acuérdate que nosotros desde un momento que ya somos padres, ya somos autoridad. Ya somos autoridad, desde el momento que ya tenemos un hijo, ya somos autoridad. Ahora, ¿pero qué va a pasar con la autoridad que nosotros tenemos? Si nosotros no conocemos de autoridad y no nos sometemos a autoridad, ¿qué va a pasar? ¿Los van a obedecer a nuestros hijos? No. Yo creo que no. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, ellos ven, oiga bien, los hijos ven. Sí. Ellos los conocen. Por eso hay veces que hasta los quieren mandar. A veces en la casa, a veces en el hogar, no parecemos ser el padre, parecemos ser el hijo menor. No, se le quiere decir. Sí. Y cállate. Si hasta los callan nuestros hijos. Tú no sabes, tú estás ruco. Mírame a los ojos. Tú estás ruco. No te vi, ¿y por qué? Y a veces digo, ¿y por qué Ay, por qué si soy cristiano? ¿Por qué si yo digo que estoy haciendo las cosas bien? ¿Y por qué mis hijos tienen, o mi familia, mi mujer me manda? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué aquí no se obedece lo que yo digo? Pero nunca nos hemos preguntado qué es lo que hemos hecho con la autoridad. Y por eso nos pasa todo lo que está pasando. Así. Por eso, ¿verdad? La casa está, como dicen, Cállate. Volteada para arriba. De abajo para arriba. Al revés. y nosotros no podemos controlar lo que pasa en la Sí, casa. es cierto, así es. Pero es porque hemos violado la autoridad. Amén. Entonces nuestra autoridad no se conoce ni se ve por la casa. No. No se oye esa voz. No se oye. No nos escuchan. Y nosotros deseando que nos escuchen. Es cierto. Nosotros deseando que nuestros hijos Sí. los hagan caso, nos obedezcan. O sea, en nosotros está ese deseo. Amén. Pero es que estamos haciendo las cosas mal. Necesitamos pedirle perdón al Señor. Amén.
y decirle, Señor, perdóname. Perdónanos y perdona a nuestro hijo. Acuérdese, yo le dije lo que había pasado con los pastores de Fendini. Y yo le digo, si yo me doy cuenta dónde está la pastora Carmen y obtengo su teléfono, yo le voy a pedir perdón. Porque en el momento que el Señor me mostró que me había ido para ese lugar, que yo no le había pedido permiso, Ajá. y que eso era rebeldía, porque ellos eran mis autoridades y que yo no lo había tomado en cuenta. En ese momento, hermano, yo me arrodillé y le pedí perdón al Señor, le dije, perdóname, porque fui un hijo rebelde, porque con mis autoridades tenía que decirle si estaba bien, si estaban ellos de acuerdo que yo fuera o no, pero yo no lo hice. Ahora yo no le puedo pedir perdón porque ellos no están aquí en la tierra, pero a Carmen de Fendini sí, porque todavía existe. Sí. Porque nosotros tenemos que reconocer, hermano, mire, si nosotros queremos retomar la autoridad, hagamos las cosas bien. Aunque Y parezca insignificante, Y ¿verdad? parece significante eso, hermano. Pero eso tiene poder, hermano. Eso lo empodera a usted. Son dos cosas tan importantes, hermano. Que nosotros reconozcamos que hemos quebrantado la autoridad y que pedamos perdón. Porque esas dos cosas quiebran las estructuras, rompen los yugos que el enemigo tiene sobre nosotros y sobre nuestras familias. Eso es así, hermano. Por eso, ¿verdad? Es que no se sujetan a nuestros hijos. Es por eso que no tenemos dominio sobre nuestra casa. Es por eso que no se hacen las cosas bien en nuestra casa. Y nosotros pensamos que son nuestros hijos. A veces pensamos que es la esposa que es rebelde. Pero no es la esposa. No son los hijos. Satanás sabe que nosotros hemos quebrantado la ley porque no conocemos de autoridad. Pero yo sé que a partir de ahora nosotros estamos conociendo que es ley. Y sabemos, ¿verdad?, que como padres ya tenemos autoridad. Pero nosotros necesitamos retomar esa autoridad. Pero esa autoridad no la van a volver los hijos. No lo va a volver la esposa, no. Esa autoridad es que nosotros la recobremos reconociendo en qué parte nosotros hemos fallado. Y entonces, prácticamente, eso va a venir a nosotros de nuevo. Para que tengamos dominio sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. Y lo que digamos sea escuchado. Y no porque lo digamos gritando, ni tampoco porque agarramos un madero y a palos hacemos el caso. No. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, todo se va a alinear, porque ese es el diseño de Dios. Amén. Si nosotros actuamos conforme al diseño de Dios, entonces, ¿verdad?, todo va a estar bien. Así, ¿verdad?, que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Y el domingo seguimos, ¿verdad?, con toda esta que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos, ¿verdad?, personas que de verdad podamos nosotros un día entrar al reino de los cielos. Porque en desorden no vamos a entrar. Fíjese la orden del Señor. Le dije